Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 11. La pueden ver también en la pantalla. Así dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, operando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El contexto de nuestro pasaje es la inmadurez indebidamente prolongada que había en la iglesia de Corinto, la cual se manifestó con divisiones, ausencia de disciplina eclesiástica, pleitos, fornicación, desórdenes varios, rebelión feminista primitiva, falta de amor en el ejercicio de los dones y herejías, como ya vimos al estudiar la primera carta de Pablo a los Corintios. Y ahora, en el avance de la relación de Pablo con esta iglesia infantil, esa inmadurez se manifiesta otra vez, de otra manera. Se manifiesta también en que ellos prestan atención a los ataques, calumnias y difamaciones que los enemigos de Pablo hacen contra él. Falsos apóstoles infiltrados en la iglesia que tratan de desacreditarlo. Y al prestarles atención los corintios, en vez de rechazarlos de inmediato, terminan dudando de la autenticidad del apostolado del gran apóstol de Cristo, Saulo de Tarso. Vean conmigo ahí en 2 Corintios, el capítulo 10, verso 2, pueden verlo en la pantalla. 10:2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vean conmigo 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por tal razón, él, Pablo, se ve obligado a defender su ministerio en esta carta. Y ese es, como veíamos esta mañana con el pastor Alejandro, el elemento principal de la misma, la defensa que Pablo hace de su ministerio. A su vez, podemos decir que el elemento principal de la defensa de Pablo, es decir, la credencial número 1 que acredita su autenticidad como apóstol de Cristo, son sus muchas aflicciones.
Pablo relata sus aflicciones y el papel de las mismas en su propia vida y en nuestra vida. Lo hace al principio de la carta, en la mitad de la carta y al final de la carta. Vean conmigo 11 otra vez. Segunda Corintios 11, 22 y 23. Dice, refiriéndose a esos falsos apóstoles y en plena contienda contra ellos, 11, 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y aquí viene en aquello que Él los supera a ellos ampliamente. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es como si en el ataque de estos falsos apóstoles, ellos hubieran lanzado esta pregunta o alguna parecida a los hermanos de la iglesia de Corinto. Si Pablo es un verdadero apóstol, ¿por qué padece tantas aflicciones? Si él tiene la bendición de Dios, ¿no debería tener un camino expedito para avanzar el reino de Dios? Parece que la teología de la prosperidad no es nueva. En este razonamiento, ellos y los que creen en ellos muestran que juzgan según las apariencias, con sabiduría humana, y que no saben nada de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal, lo que nosotros hemos llamado la sabiduría paradójica del bien y el mal. El mal para bien en los que somos su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Eso es la sabiduría paradójica del bien y el mal. Y aquí, tanto esos falsos apóstoles como los corintios que los siguen demuestran que no han entendido ni jota de Dios y de su plan, que es la sabiduría paradójica del bien y el mal. Así pues que el tema de nuestro pasaje son las aflicciones como la credencial autentificadora número 1 del ministerio de un verdadero apóstol de Cristo. Ese es el tema. Las aflicciones como la principal credencial autentificadora del ministerio de un verdadero apóstol de Cristo. Y el título que le hemos dado a nuestro pasaje en el día de hoy es: mis heridas hablan por mí. Mis heridas hablan por mí. La palabra clave que vamos a estar usando durante toda la clase, obviamente, es la palabra aflicciones. Y sobre este tema veremos dos verdades profundas de la sabiduría paradójica del bien y el mal como parte de la defensa de Pablo. El bosquejo que vamos a usar, ustedes lo pueden ver en este momento en la pantalla, son dos sencillas pero profundas verdades que están en nuestro pasaje. Número 1, las aflicciones tienen un efecto capacitador. Versos 3 al 7. Las aflicciones tienen un efecto capacitador. Y número 2, las aflicciones tienen un efecto purificador. Versos 8 al 11. Las aflicciones tienen un efecto capacitador, 3 al 7, y las aflicciones tienen un efecto purificador, 8 al 11. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero debemos aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos el primer elemento de nuestro pasaje. Las aflicciones tienen un efecto capacitador. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Noten esa última frase, Dios de toda consolación. Es un título que Pablo le da a Dios y que usa para identificarlo, a quien Él sirve, al Dios Trino,
al Padre de nuestro Señor Jesucristo, su Rey, que es el Dios de toda consolación. Pablo le atribuye a Dios, en Él se originan todas nuestras consolaciones. Y Pablo comienza hablando de la consolación porque va a hablar de muchas aflicciones y no quiere que nuestro espíritu desmaye escuchando de tantas aflicciones. Y es que en el plan de Dios hay un binomio inseparable para su pueblo. Escuchen bien, en esa sabiduría paradójica del bien y el mal, en ese plan de Dios hay un binomio inseparable para su pueblo. ¿Cuál es ese binomio? El binomio aflicción-consolación. El binomio aflicción-consolación. Los dos son parte del plan de Dios, los dos son inseparables, los dos siempre van juntos. El plan de Dios es enviarnos muchas aflicciones, pero con todas ellas nos envía el mismo número de consolaciones. Toda aflicción trae indefectiblemente su consolación. Vean el verso 4 hasta la coma. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos envía las tribulaciones? Dios. ¿Y quién nos envía con cada tribulación su consolación? Dios. Pregunta: ¿en cuántas de nuestras tribulaciones Dios nos consuela? Otra vez, que lo oigan los de la internet. ¿En cuántas de nuestras tribulaciones Dios nos consuela? En todas. No lo estoy diciendo yo. A la voz de tres, todos vamos a decir: así dice el Señor. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿En cuántas de nuestras aflicciones Dios nos envía consolación? ¿Oyeron los de internet? De eso se trata. Es lo primero que vemos en el pasaje. Ahora, ¿para qué Dios envía la aflicción y la consolación? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos envíe este binomio? Sigamos leyendo después de la coma en el verso 4. Con cuidado. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos aflige y nos consuela, tanto a los apóstoles como a nosotros, con un solo propósito: el propósito de capacitarnos para consolar a otros. ¿Es eso difícil de entender? No, es supremamente fácil de entender. Sin embargo, cuando estamos pasando una aflicción, nosotros no pensamos en esto, ¿verdad? Pero debemos pensar en esto, y eso es lo que hemos llamado una mente preparada para la aflicción. Es decir, que cuando yo estoy viviendo una aflicción, uno de los pensamientos sanos que deben venir a mi mente es el siguiente: Señor, con esta aflicción me estás preparando para una misión que en su tiempo me mostrarás. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor. Pero ¿verdad que nosotros no pensamos así? Eso ni nos pasa por la cabeza. Pero este pasaje renueva nuestra mente y nos hace que sea obligatorio que nos pase por la cabeza un pensamiento así: Señor, cuando me estás afligiendo, me estás capacitando. En otras palabras, Señor, cuando tú me estás afligiendo a mí, estás pensando en otro y me estás convirtiendo a mí en un servidor capacitado para consolar a otros. Por eso decimos que las aflicciones tienen un efecto capacitador, nos capacitan para consolar. Ahora el apóstol nos da la razón de las muchas aflicciones que tuvieron los verdaderos apóstoles, la cual también es la razón de la mayoría de las aflicciones que tenemos nosotros
si es que andamos obedientemente en el Señor. Porque cuando no andamos obedientemente en el Señor, tenemos otras aflicciones que son consecuencia de nuestro pecado y de nuestra torpeza de no andar obedientemente en el Señor. Pero cuando andamos obedientemente en el Señor, la causa principal de nuestras aflicciones es lo que Pablo nos va a decir en los versos 5 al 7. Veamos los versos 5 al 7 otra vez. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, noten eso, ahí está la clave, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Cuál es la causa principal de las aflicciones de los apóstoles? La unión con Cristo. Noten cómo Pablo dice que sus aflicciones son las aflicciones de Cristo. Y noten cómo en el pasaje hay una cadena. Hay una cadena. Cristo padeció sus aflicciones él mismo. Los apóstoles padecen las aflicciones de Cristo porque están unidos a Cristo, y con las consolaciones que ellos reciben, ellos nos consuelan a nosotros. Y luego nosotros padecemos lo mismo que los apóstoles y somos consolados como los apóstoles, para que también nosotros podamos consolar a otros hermanos que van a padecer las mismas aflicciones que nosotros. ¿Se dieron cuenta de la cadena y cómo funciona esto? Muy bien. Noten además una palabra adicional que el apóstol introduce en el verso 6, y es la palabra salvación. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación. Ya había hablado de consolación antes, pero ahora introduce otra palabra, dice consolación y salvación. Noten allí la palabra salvación. Les pregunto, ¿significa esto que aún tenemos que luchar por nuestra salvación y que nuestra salvación no está segura y que estas aflicciones contribuyen a que no vayamos al infierno? ¿Sí o no? No. Pablo obviamente aquí no está hablando de nuestra salvación en el sentido de que para ser salvos tenemos que padecer aflicciones. No. Nosotros fuimos salvados por las aflicciones de Cristo y no necesitamos más aflicciones para ser salvos. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra salvación? La palabra salvación significa aquí perfeccionamiento. Estamos siendo perfeccionados en la salvación que ya recibimos, y eso nos sirve de introducción al segundo punto que vamos a ver a continuación. Pero vamos a concluir hasta aquí. Vamos a concluir este primer punto en el que enseñamos que las aflicciones tienen un efecto de capacitación. ¿Cuál es la conclusión? Es que Dios, en su sabiduría paradójica del bien y el mal, designó enviarnos muchas aflicciones y consolaciones en forma de binomio. Hay un binomio en el plan de Dios que es el binomio aflicción-consolación. Toda aflicción traerá su consolación. ¿Cuántos dicen amén? La consolación vendrá y esas experiencias nos capacitan para cumplir misiones de perfeccionamiento en otros hermanos, misiones que el Señor nos mostrará a su debido tiempo. Esta es la primera parte del pasaje, del 1 al 7. Ahora vamos a la segunda parte del pasaje, que es la segunda razón por la cual Pablo explica el por qué él sufre tantas aflicciones. Recuerden que los corintios, que los falsos apóstoles, estaban como incómodos con el hecho de que Pablo sufriera tantas aflicciones. Bueno, ya vimos una razón,
¿Por qué los apóstoles tienen tantas aflicciones? Porque en el plan de Dios están así estipuladas y son para producir consolación en los hermanos. Pero veamos la segunda razón del por qué los apóstoles y por ende todos los cristianos tenemos tantas aflicciones. La segunda razón es porque las aflicciones tienen un efecto purificador. Las aflicciones tienen un efecto purificador. Y ahora lo que Pablo va a hacer es, va a poner un ejemplo de una larga lista de sus muchas aflicciones que luego va a completar en su defensa. Esta es la primera de las aflicciones que él va a presentar en una larga lista. Y en este ejemplo nos muestra el beneficio personal que tuvo de esta gran aflicción. Se trata de una aflicción reciente, muy severa, y dice Pablo que ella le purificó el corazón. Veamos el verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fue una aflicción muy severa. Pablo nos dice que fue una aflicción con sentencia de muerte. Noten la expresión, más allá de nuestras fuerzas. Significa que Pablo hizo todo lo que estuvo en sus manos para salvarse, pero fue inútil. Y aquí quiero pedirles que recuerden lo que aprendimos el miércoles pasado en el culto de oración, cuando predicamos el Salmo 12 e introdujimos un concepto de teología propia de la doctrina de Dios que lo llamamos la capacidad dramática de Dios. Vean esa frase en la pantalla, por favor. La capacidad dramática de Dios. Aquí está de nuevo esa capacidad dramática que mencionábamos el miércoles anterior. ¿En qué consiste esa capacidad dramática de Dios? Dios es un dramaturgo y Él elabora una trama muy compleja y nos mete en esa trama y nos coloca en situaciones muy difíciles como esta, una situación de riesgo de muerte, y en el último minuto nos salva. Eso es capacidad dramática. Así funciona. El miércoles hablábamos del modus operandi de Dios. Así funciona el plan de Dios. Así funcionó para Pablo y así va a funcionar para todos nosotros en lo individual y en lo colectivo. Nosotros vamos a estar metidos en situaciones de aflicción muy complejas, en las que muy probablemente, como Pablo, vamos a decir aquí, como aquí, perdimos la esperanza de conservar la vida, la última parte del verso 8, y en el verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Eso es lo que llamamos capacidad dramática en Dios. Así obra Dios, así obró. Ahora que yo les estoy enseñando eso, ustedes vuelven a leer la Biblia y van a empezar a notar esa capacidad dramática. Van a empezar a notar esa capacidad dramática en José, el hijo de Jacob, en Abraham, en Génesis capítulo 20, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac, en Ruth, en Esther, en la historia de los reyes. Bueno, la Biblia es amplia en mostrarnos la capacidad dramática de Dios, pero aquí, en el caso de los apóstoles, vemos también esa capacidad dramática. Veamos el verso 9 después de la coma. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué Dios metió a Pablo y sus amigos en una tribulación con sentencia de muerte? ¿Para qué Dios exhibió su capacidad dramática? El texto lo dice muy claro, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso significa que la aflicción tuvo para Pablo un efecto purificador de su corazón, porque Pablo dejó de confiar en sí mismo. Pablo dejó de confiar en sí mismo. Cuando vivió
esta escena tan dramática, él fue purificado del orgullo. Lo que lo hace confiar a uno en sí mismo es el orgullo. Y cuando Pablo vivió esta gran tribulación, dejó de confiar en sí mismo, su orgullo disminuyó y aumentó su fe. Y eso tampoco lo pensamos cuando estamos viviendo una aflicción. Cuando nosotros estamos viviendo una aflicción, no nos pasa ni por la cabeza ni por un segundo que Dios nos está purificando. Si eso nos pasara por la cabeza, viviríamos la aflicción con más paz, con más serenidad, con más tranquilidad, dejándonos caer en las manos de nuestro gran Dios, que no solamente nos va a consolar, sino que nos va a purificar por medio de esta aflicción. Pero eso ni siquiera nos pasa por la cabeza, porque no tenemos aún una mente preparada para la aflicción. Ahora viene algo que ya hemos repetido y lo continuaremos repitiendo hasta el final de nuestra carrera. La capacidad dramática de Dios siempre termina ¿con qué? A ver si de pronto alguno me está siguiendo. La capacidad dramática de Dios produce una escena compleja, la cual siempre termina ¿con qué? Con un buen final. Muy bien, con un buen final. Entonces ahora vemos aquí, no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, no estamos leyendo el libro de los Salmos, estamos leyendo una epístola paulina, y en la epístola paulina también está la seguridad de un buen final. Vean el verso 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es la seguridad de un buen final, y es lo que decíamos hace un rato. Dios es un dramaturgo. Dios es un dramaturgo. Vean esa frase en la pantalla. Dios es un dramaturgo. ¿Y en qué consiste esa capacidad dramática de este dramaturgo eterno y glorioso? En que hace una trama muy compleja, pero al final nos da a su pueblo la seguridad de un gran final. Dios como dramaturgo es insuperable. ¿Y para qué Dios elabora un drama tan tremendo, haciéndonos a nosotros actores que no somos los protagonistas, pero somos actores dentro del drama, llevándonos a tener una tremenda aflicción con sentencia de muerte, pero al final darnos una gran salvación en un minuto? ¿Para qué hace Dios eso? Para autoglorificarse. Mire esa expresión en la pantalla. Para autoglorificarse. ¿Y por qué Dios quiere autoglorificarse? Porque el supremo bien del hombre es ver en su máximo nivel posible la gloria de Dios. Vea esa frase en la pantalla. Porque el supremo bien del hombre es ver en su máximo nivel posible la gloria de Dios. En última instancia, cuando yo estoy en una situación donde mi vida está en peligro, lo importante de esa situación es que Dios va a desplegar su gloria y yo la voy a ver, otros la van a ver, Dios va a ser glorificado, Dios va a dar salvación y Dios nos va a hacer felices. Ser feliz es poder ver la gloria de Dios. La felicidad es ver la gloria de Dios. Y Dios crea todo ese drama tan complejo con un único propósito: desplegar más la gloria de Dios. Con un problema chiquito, Dios despliega su gloria un poquito. Con un problema grandote, Dios despliega su gloria grandemente. Y nosotros la podemos ver, y ver esa gloria es la verdadera felicidad. ¿Y por qué digo que nosotros somos actores y no protagonistas en el drama de Dios? ¿Por qué digo que nosotros somos simplemente extras? Ustedes saben quiénes son los extras en una película, ¿cierto? Ustedes ven que en la película el protagonista va montando a caballo con su amigo
y al lado hay un montón de gente que uno ni le para bolas. Y van cabalgando con el protagonista y de pronto el amigo y el protagonista se separan del resto y se van solos y ya nadie vuelve a ver a todo ese montón que estaban con ellos. Esos son los extras. ¿Nosotros qué somos? ¿Los protagonistas o los extras? Los extras. Nosotros somos los extras. Sin embargo, Dios a nosotros, que no somos los protagonistas sino los extras, nos mete en esos dramas tan tremendos con un único propósito: mostrar su gloria. Mostrar su gloria. Pero ¿por qué digo yo que nosotros somos extras? Porque otro es el protagonista. ¿Y quién es el protagonista? A ver que lo oigan los que están en la internet. Nosotros somos los extras. ¿Quién es el protagonista? El Señor Jesús. Él es el verdadero protagonista del gran drama de Dios. Cristo es el apóstol del Padre, certificado por mayores sufrimientos que Pablo. Cristo es, vean esa frase en la pantalla. Cristo es el apóstol del Padre, certificado por mayores sufrimientos que Pablo. Cuando el Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos y ellos dudaban de que fuera Él, ¿qué hizo Él para convencerlos? Les dijo: mirad mis manos, mirad mis pies, meted la mano en mi costado y ved que yo mismo soy. Mis heridas hablan por mí. Yo soy el apóstol del Padre, certificado con más sufrimientos que el apóstol Pablo. Él es el verdadero protagonista. Y miren cómo cierra el apóstol Pablo, mostrando la gloria de Dios vista por muchos y recordándonos el importante papel de la oración unos por los otros. Pablo les dice: en vez de dudar de mí, sigan orando por mí. Yo lo necesito y eso trae gloria a Dios. Vean el verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. En vez de dudar de mí, oren por mí, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí podemos ver de nuevo la importancia de orar los unos por los otros. Podemos ver de nuevo la importancia del culto de oración. Y noten de nuevo la importancia de la palabra cooperando, cooperando. Cuando oramos por los hermanos en sus aflicciones, estamos cooperando. Cooperando para que el hermano se salve, sí, pero cooperando principalmente ¿para qué? Para que la gloria de Dios brille entre nosotros. ¿Recuerdan que eso fue lo que nos enseñó el pastor Alejandro esta mañana? La gloria de Dios en medio de la nueva humanidad. Oramos para que los hermanos sean salvados, pero para que la gloria de Dios, principalmente la gloria de Dios, brille entre nosotros y sea vista por muchos, y muchos eleven acciones de gracias al Señor. ¿Cómo aplicamos nuestro pasaje a nuestras vidas? Número 1, UMPA. UMPA, ya todos ustedes saben qué significa la sigla UMPA, una mente preparada para la aflicción. UMPA es en primer lugar anticipación. Los cristianos sabemos que las aflicciones, muchas, van a venir y las estamos esperando. Eso es anticipación. Pero UMPA también es en segundo lugar autopredicación. Cuando la aflicción viene, no podemos dejar la mente en blanco y simplemente llorar y llorar y llorar y llorar. No, cuando la aflicción viene, nosotros debemos autopredicarnos.
¿Qué debemos autopredicarnos? Hoy vimos dos ideas muy importantes que debemos autopredicarnos. Señor, gracias porque esta aflicción me capacita. Señor, gracias porque esta aflicción me purifica. Eso es lo que tengo que pensar, no dejar mi mente en blanco y llorar y llorar y llorar. Manos caídas, rodillas paralizadas. No, predicarme a mí mismo, autopredicación. Y una mente preparada para la aflicción es seguridad de salvación, seguridad de un buen final. 1, anticipación. 2, autopredicación. 3, seguridad de un buen final. Segunda aplicación, oración. Participar activamente en la oración privada y pública en favor de otros hermanos en aflicciones. Tercera aplicación, defensa. Tercera aplicación, defensa. El apóstol Pablo en esta carta tuvo que defenderse él mismo. ¿Quiénes eran los que debieron haber comenzado la defensa de Pablo? Los corintios. Los corintios debieron haberlo defendido cuando esos falsos apóstoles empezaron a calumniarlo. Pero en vez de defenderlo, los corintios empezaron a prestarle oído a las calumnias, difamaciones y agresiones contra él. Y por eso terminaron con su corazón contaminado, dudando de la autenticidad del ministerio de Pablo. Por eso nosotros debemos defender a nuestros pastores cuando son atacados por otros. Nuestros pastores deben ser considerados auténticos siervos de Dios y su honra y buen nombre debe ser defendido por todos en la congregación ante cualquier agresor. Ahora, los pastores no somos infalibles. Si uno de los pastores ha pecado, hay un procedimiento adecuado. Con 2 o 3 testigos, preséntense ante los otros pastores, pero no se divulgue mala fama o descrédito alguno de ninguno de ellos, sino que lo que debe saber la congregación dentro del proceso disciplinario contra ese pastor, la congregación lo sabrá en su tiempo, pero no se divulgue mala fama de ninguno de ellos. Ellos pueden equivocarse, pero tienen derecho a ser amonestados y corregir, como cualquier otro miembro de la santa congregación, pero no se propague mala fama, calumnia o descrédito alguno de ningún siervo de Dios, porque el Señor mismo es vengador de todas estas cosas. Vean conmigo en la pantalla, 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. A nuestros amigos que están aquí, allá en la internet, que no has entregado tu vida a Cristo, amigo, tú sufres para destrucción. Tus sufrimientos no te hacen mejor persona, como los falsos profetas de la psicología o de la actitud positiva o de la metafísica te quieren hacer creer. No, amigo. La famosa resiliencia de la cual hablan hoy no es más que un anticipo de tu total destrucción. Te quieren hacer creer que con tus aflicciones sin Cristo vas a crecer. No, estás siendo destruido por un Dios que te está anunciando con esa aflicción un sufrimiento peor, el infierno. Y tu única salida es Cristo y su cruz. Ven a Cristo y sufrirás como nosotros para edificación. En vez de seguir sufriendo para destrucción, sufrirás con nosotros para edificación, pero con nosotros tendrás un gran final. Oremos. Señor, gracias por este sencillo pasaje, pero a la vez profundo.
Graba estas verdades tan fundamentales en nuestras vidas de tal manera que ellas surjan espontáneamente cuando tú nos envíes la aflicción. Señor, permite que seamos capaces de pensar, aún con una mente turbada, en medio de una aflicción, que cuando tú nos envías la aflicción, indefectiblemente enviarás la consolación, porque la aflicción y la consolación son un binomio inseparable en tu plan para tu pueblo. Que seamos capaces de pensar que con esta aflicción tú nos estás purificando el corazón. ¿Cuánto te pido, oh Señor, que me hagas menos orgulloso? ¿Cuánto te pido, oh Señor, que me ayudes a confiar menos en mí mismo? ¿Cuánto te pido, oh Señor, que me aumentes la fe? Y cuando me viene la aflicción, que me estás respondiendo a estas peticiones, ni siquiera me acuerdo de que eso es lo que yo te pido. Ayúdame, Señor, en mi torpeza a tener una mente preparada para la aflicción, y con todo lo que me has afligido, ayúdame a consolar al que sufre. En este tiempo, de una manera especial, oramos por nuestra hermana Paola Ruiz, su hijo José y su hija Elizabeth, que están sufriendo la muerte de nuestro hermano querido Elkin. Muchos de los que estamos aquí ya perdimos a nuestra madre, o a un hermano, o a un esposo. Así que todos los que hemos perdido la madre, el hermano o el esposo, estamos capacitados para abrazar a Paola y decirle: el Señor te va a consolar, porque Él me ha consolado a mí, y con el consuelo que Él me ha consolado a mí, yo te consuelo a ti en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice este tiempo de velación y sepultura que vamos a tener, probablemente comenzando esta noche o mañana. Bendícenos a todos los que vamos a estar allí en ese sepelio con capacidad para consolar, con la capacidad de orar para que Paola sea consolada, con la capacidad de orar para que José sea consolado, con la capacidad de orar para que Elizabeth sea consolada. Gracias, Señor, porque nuestra vida realmente está en tus manos. Y la Biblia no habla de cosas que están en lo abstracto, que nunca suceden. Por el contrario, la Biblia siempre habla de cosas que siempre suceden, que las estamos viviendo día a día. Es como si abriéramos el noticiero, el periódico del día a día. La Biblia nos muestra tu voluntad y lo que debemos de hacer delante de ella. Gracias, Señor, por hacernos un pueblo maduro, un pueblo que no se deja engañar fácilmente por mentiras, difamaciones y calumnias en contra de nuestros pastores. Nuestros pastores tienen un trabajo muy fuerte y ellos necesitan ser reconocidos y apoyados y defendidos por todos nosotros. Cualquiera que venga a calumniar, a agredir, a hablar mal de nuestros pastores, vamos a rechazarlo inmediatamente y vamos a comenzar la defensa de nuestros pastores. Y si alguno de ellos ha pecado, tribunal eclesiástico existe, los demás pastores. Llevemos la acusación con 2 o 3 testigos ante el tribunal eclesiástico y nuestros hermanos pastores sabrán manejar la falta que uno de ellos cometió. Pero no se divulgue mala fama alguna, descrédito alguno, calumnia alguna de ningún siervo de Jesucristo, porque como leímos hace un momento, el Señor mismo es vengador de estas cosas. Te damos muchas gracias, pues, Padre, por este tiempo hermoso en tu presencia. Y nuestra oración es de nuevo por Paola, por José y por Elizabeth. Gracias, Señor, por todas tus consolaciones. Con razón Pablo dice que tú eres el Dios de toda consolación. Te damos gracias
Dios de consolación, en el nombre de Cristo. Amén.